Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 13 de septiembre. Celebramos en la iglesia la memoria de San Juan Crisóstomo, doctor y padre de la iglesia, un santo importante sobre todo en la tradición oriental, nuestros hermanos de las iglesias orientales, porque una de las grandes liturgias que ellos celebran, y yo les di un ejemplo la semana pasada con el video de esta liturgia melquita, que celebramos en Miami la semana pasada, es precisamente la liturgia divina de San Juan Crisóstomo. Hoy tenemos entonces esta fiesta Crisóstomo, que significa boca de oro, porque su predicación era hermosísima. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quieren mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Muy bien, la gente alrededor de Jesús, lo ha dicho el Evangelio de Lucas en diferentes ocasiones, están admiradas por la autoridad con la que Jesús predica, por la fuerza de su palabra. Jesús actuando en favor de la gente, haciendo estos milagros y más allá, liberando, curando, etcétera, etcétera. Es presentado entonces aquí como aquel gran profeta que había de venir, el enviado de Dios que había de venir a visitar a su pueblo para hacerlo libre, como decía el cántico de Zacarías, el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. De una manera similar a los grandes profetas del Antiguo Testamento, especialmente al profeta Elías y al profeta Eliseo, Jesús hace milagros sorprendentes, como una forma de decir: el reino de Dios está aquí, está sucediendo, está presente. Ahora, en este personaje que tenemos en el Evangelio de hoy, el centurión, que es un gentil, es decir, uno que no pertenece al pueblo de Israel, que no le da culto al Dios de Israel, nosotros vamos a un nivel distinto en la admiración hacia Jesús. Ya no es solamente admiración, sino que es una confianza plena en el poder de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre sabe lo que significa la autoridad. Él mismo le dice a Jesús: porque yo también soy una persona sujeta a la autoridad y tengo personas bajo mi autoridad, y a uno le digo vaya y él va, a otro le digo ven y él viene, a mi criado le digo haz esto y él lo hace. Este hombre sabe por experiencia lo que significa la autoridad, ¿sí? ¿Y cuál es la autoridad de la palabra de Jesús? Hemos dicho también que la proclamación del reino de los cielos a través de los milagros que Jesús hace no es solamente un espectáculo o algo para, digamos, entretenimiento, ¿sí? No, es la autoridad de la misma palabra de Dios que crea y recrea, que restaura y sana, que pone orden en nuestra vida. Esa es la autoridad de Jesús. Entonces este milagro, o este pasaje más bien, nos ayuda a pensar no tanto en el milagro, sino en esa autoridad de la palabra de Jesús, que es capaz de restaurar, de poner orden, de sanar, de devolver la dignidad a todo aquello que ha sido dañado, malogrado, etcétera, etcétera. La autoridad de la enseñanza del mensaje de Jesús, que puede restaurar la vida de nosotros, los seres humanos. Vamos a leer nuevamente este pasaje.
Y por supuesto, en este pasaje tenemos una bellísima oración que es una palabra del centurión que no fue expresada tal vez como una oración, pero nosotros la hemos incorporado en nuestra liturgia como una oración bellísima, de mucha humildad, diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará, decía el centurión, para sanar a mi criado. Nosotros decimos: bastará para sanarme. Qué bello. Un cafecito, gracias a la familia Rivera por este lindo pocillo de Puerto Rico. Aquí sí se puede ver el cafecito que me estoy tomando. Nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.